Bueno, como pudieron darse cuenta en las lecturas de los módulos 1 y 2 de la clase pasada y en los módulos 3 y 4 de esta clase, lo que estamos abordando en el momento es qué es lo psicológico y posteriormente cómo esto se relaciona con ambientes educativos. Lo importante de esto es que ustedes entiendan primero la lógica de lo que es y lo que no es psicología, dado que hay muchos malentendidos a veces y muchas confusiones sobre lo que es psicología y lo que no. Esto se debe por distintos procesos que a veces suceden en la vida cotidiana, que tienen que ver con que la psicología está tan cercana a las personas que todo el mundo habla de ella con propiedad. No obstante, lo psicológico no es todo aquello a lo que refieren las personas. Como ustedes pueden ver o pudieron ver en las diferentes lecturas, el autor menciona que lo psicológico tiene que ver única y exclusivamente con situaciones de comportamiento y de aprendizaje. De comportamiento en el sentido de que todo lo que hacen las personas, aquellas actividades que realizan, es comportamiento. Y de aprendizaje en el sentido de que hay comportamientos que no obedecen al aprendizaje porque no se aprenden, como el respirar, como bien lo aclara el autor, o comportamientos que tienen que ver con situaciones fisiológicas como el hambre, el sueño, eh, el sexo, el comer, por ejemplo. Todas esas situaciones son actividades que tienen que ver con situaciones fisiológicas y por ende no son aprendidas. En la medida en que son comportamientos que no son aprendidos, por lo tanto, se constituyen como eh, situaciones que no obedecen a variables psicológicas, ¿vale? Entonces hay que tener claro eso. Lo primero que nosotros vamos a ver dentro de lo que nos propone el autor es, eh, perdón, es el comportamiento. O sea, lo psicológico siempre está marcado por una situación particular y es que todo aquel comportamiento que es aprendido se trata de un comportamiento psicológico y por ende hablamos de algo que obedece a la psicología. Como bien lo decía hace un momento, pues hay comportamientos que no obedecen a la psicología, sino que son innatos, es decir, nacen con el organismo y que no se aprenden. Ejemplo de ello, pues fue lo que hace un momento les estaba explicando. Bueno, el comportamiento, como bien lo muestra la diapositiva, es una actividad. Siempre piensen en eso, en una actividad interactiva que involucra cuando menos a dos variables, es decir, van a haber dos situaciones que se van a presentar en el comportamiento. Dos situaciones generales. Una es un organismo o una persona que realiza el comportamiento y dos va a ser el medio en el que se realiza ese comportamiento y que afecta a ese mismo comportamiento. Ese medio ambiente que afecta el comportamiento puede ser cualquier cosa, pueden ser objetos, pueden ser sonidos, pueden ser eventos, puede ser otro organismo, como por ejemplo un animal, o puede ser otra persona. Incluso puede ser la verbalización de una idea de una persona. Todo ese tipo de cosas entra en interacción con una persona, con un organismo, y este presenta una cierta actividad, que por eso se llama actividad interactiva. Y a eso, si esa actividad interactiva de la persona con ese otro elemento del medio se da en función del aprendizaje, entonces hablamos de comportamiento. Es decir, si esos comportamientos o esa interacción obedece a situaciones en donde la persona muestra que su comportamiento fue aprendido, entonces hablamos de una variable psicológica. Como bien lo vieron en las lecturas, el comportamiento psicológico presenta tres situaciones muy particulares o tres elementos constitutivos. El primero es una situación de estímulo que, como lo refieren las lecturas, son situaciones que facilitan que se presente un comportamiento o o que influyen en la situación para que éste se dé. Pero ojo con esto, no necesariamente las situaciones de estímulo se constituyen como las causas del comportamiento.
No, simplemente hagan de cuenta que son como una señal para que el comportamiento se presente. Lo que hacen es que el comportamiento sea un poco más probable de presentarse. El segundo elemento, pues bueno, como ya lo hemos tocado, es precisamente el comportamiento, es decir, la actividad interactiva que realiza una persona precisamente interactuando con esas situaciones de estímulo o situaciones ambientales. Y posteriormente, el tercer elemento es las consecuencias que vienen posteriores al comportamiento. ¿Sí? Consecuencias quiere decir, como el autor bien lo especifica, aquellas situaciones que tienen que ver con cosas que suceden después del comportamiento. Por lo general, cuando uno actúa, cuando uno hace cualquier actividad o realiza cualquier comportamiento, siempre vienen cosas que pasan después. A ese tipo de cosas se les denomina consecuencias. Para que ustedes tengan claro esta interacción de los tres elementos, las situaciones de estímulo siempre ocurren antes del comportamiento. El comportamiento, pues obviamente es lo que ocurre en el presente y las consecuencias vienen posterior a ese comportamiento.